Ok, buenas noches. Tribunal examinador conformado por Minor, Petra Petri, nuestros tutores, Vivian Murillo Méndez y Fabián Zúñiga Vargas, y nuestro tutor Mauricio Mondragón. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo final de graduación para optar por el grado de licenciatura en la carrera de Dirección de Empresas, el cual se denomina como una propuesta de un modelo de medición de la contribución al impacto de los proyectos de trabajo comunal universitario enfocados al apoyo de las pymes, adscritos a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Daniel Abarca Zamora, Yasmín Alvarado Quesada, mi persona, Erika Cortés Hidalgo, la compañera Melissa González Arias y la compañera Stephanie Ruiz Azofeifa. El día de hoy nuestra agenda se compone de los siguientes puntos. En primera instancia, la justificación de nuestro proyecto realizado, los objetivos, la conceptualización de cada uno de los aspectos teóricos que hicieron parte el inicio de nuestra investigación, la contextualización de la Universidad de Costa Rica, el análisis de los proyectos de trabajo comunal universitario, la propuesta del modelo de medición de contribución al impacto y finalmente la presentación de conclusiones y recomendaciones propias del trabajo final de graduación, así como un espacio para realizar las diferentes consultas que tengan al respecto. Bien, el sector PYME juega un papel sobresaliente en el ámbito empresarial costarricense. Por ejemplo, representan el 97% del parque empresarial, contribuyen al PIB en más del 35% y generan empleos por el 33%. Esta información no es ajena a la Universidad de Costa Rica y por supuesto a la Vicerrectoría de Acción Social, mucho menos, a través de su división de trabajos comunales universitarios, mantiene 17 proyectos enfocados a este sector. Devuélvase un poquitito. Por lo tanto, en este momento, esos proyectos son evaluados de forma administrativa, más no técnica. Nuestra propuesta viene a apoyar la cuantificación de los datos a través de una estandarización para así poder generar un mayor control de los proyectos de TCU y a su vez poder determinar la contribución que se está teniendo al impacto a través de cada uno de esos proyectos. Nuestro objetivo general será el diseño de una propuesta de un modelo de contribución al impacto de los proyectos de TCU adscritos a la Vicerrectoría de la Universidad de Costa Rica y que estén dirigidos al sector PYME. Esto mediante una caracterización y análisis situacional que permita una sistematización de una metodología de valoración y seguimiento a los proyectos de forma cíclica de acuerdo a las generalidades, de acuerdo al impacto generado en la población beneficiaria. Esto mediante 5 objetivos específicos. El primero será conceptualizar los principales aspectos teóricos en torno al diseño del modelo de medición y también la contextualización de las pymes a nivel nacional. En el segundo objetivo se plantea la descripción de toda la normativa de estructura y gestión de la Vicerrectoría de Acción Social, así como los antecedentes de los trabajos comunales universitarios que fueron elegidos para el desarrollo de la investigación. En el capítulo número 3 se analizarán los proyectos de trabajo comunal universitario con respecto a las variables o categorías de análisis relacionadas con los modelos de medición y de acuerdo a la población participante mediante el trabajo de campo que contempla todos los sujetos de información relevantes. En el objetivo número 4 se hará la propuesta del modelo de contribución de impacto que incluya métricas e indicadores y que permita una valoración cíclica.
Por último, en el objetivo número 5, será presentar las conclusiones y recomendaciones derivadas del resultado de la investigación. Como parte de la investigación bibliográfica que se realizó en el primer capítulo, tenemos el concepto de modelo de medición, el cual expone Arias y Torre como un modelo de medición. Es un conjunto de tareas o pasos a seguir que darán un resultado y podrá ser reproducido una y otra vez. El objetivo del modelo de medición SIP es que tenga la capacidad de ser replicado no solamente en los TCU seleccionados, sino en otros ámbitos y en otros TCU. Este tipo de productos se caracteriza por involucrar mecanismos de estandarización que permiten corroborar la existencia de una evaluación que verifique la generación de un nuevo conocimiento. Como parte de la estructura de un modelo de medición, según el gráfico que vemos, tiene 3 partes. Entre ellas está la función objetivo, que se determina como cuál es la problemática que viene a resolver. También están las sugerencias previas, que es el análisis de la información que tenemos a mano. Y como tercera y última etapa se tiene el proceso de selección de proyectos y el estudio minucioso de cada uno de ellos, el cual permite analizar la funcionalidad de aquellos factores seleccionados para cuantificar el aporte. Como parte de las metodologías aplicadas al modelo de medición, se investigaron y se aplicaron 3 de ellas. Primero tenemos el modelo EVPA. Esta metodología planteada debe entenderse como una forma de medición de impacto cíclica, es decir, que se comienza estableciendo objetivos, pasando por las demás etapas, para finalmente terminar ajustando esos mismos objetivos a través de la etapa de verificación respecto a los resultados obtenidos del proceso de medición. Como pueden observar, consta de las 5 etapas, entre ellas está el establecimiento de objetivos, análisis de los agentes involucrados, medición de resultados, impacto indicadores, verificación y valoración de resultados y seguimiento y presentación. Asimismo, se encuentra la metodología CERCUAL, que es una técnica de investigación comercial que permite realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los clientes y cómo ellos aprecian el servicio. Y contempla 5 grandes dimensiones. Entre ellas está la capacidad de respuesta, que es la disposición de los colaboradores para brindar ayuda y servicio a los clientes finales, la fiabilidad del servicio brindado a través del tiempo, la empatía para comprender lo esperado por el cliente, la seguridad y la confianza y credibilidad en el servicio y los elementos tangibles como las instalaciones, equipo, personal y materiales de difusión. Es muy importante este modelo porque permite tener la expectativa y percepción de la calidad del servicio. Y por último tenemos el análisis, la metodología de análisis jerárquico, que es el de SATI. El proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que después especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio. Como en este caso, lo que se realiza es una priorización de los elementos del modelo jerárquico, comparaciones binarias entre los elementos, evaluación de los elementos mediante asignación de pesos y un ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. Por otra parte, también se realizó una investigación bibliográfica sobre las diferentes herramientas que sirven como instrumento para la creación de los modelos de medición. En este caso, para el desarrollo del modelo matemático propuesto, se eligen los indicadores, los cuales son una herramienta de medición eficaz, los cuales son medidas también que se utilizan para cuantificar la eficiencia y la eficacia de un proceso y están ligados con el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Es importante definir bien qué es lo que debe medirse y cuál es la finalidad de dicha medición para así dar inicio con el proceso evaluador. Cada indicador debe cumplir como mínimo ciertos atributos, los cuales están reflejados en una ficha técnica, como se observa en la siguiente imagen que se está mostrando. La ficha técnica posee ciertos atributos como nombre del indicador, definición, objetivo del indicador, así como la forma de cálculo, unidad de medida, variable de medición, tipo de indicador, meta, periodicidad, entre otros atributos. Una de las características fundamentales de los indicadores es que deben ser estables en el tiempo y susceptibles a los cambios que puedan originarse conforme varían los objetivos.
va a generar algún cambio en el indicador, por lo tanto deben ser flexibles a la hora de modificarse. Entre las principales condiciones que deben responder los indicadores a la hora de crearlo es que deben de tener significatividad, relevancia, teleologicidad, que es una congruencia descriptiva entre el indicador y en función de los objetivos, utilidad y complementariedad, totalidad, que debe verse de forma, no debe interpretarse de forma aislada, sino más bien dentro del sistema o grupo de indicadores al que pertenece. Ahora bien, para hacer una contextualización de las pymes, se define pyme como una unidad, como pequeñas empresas formadas por diferentes estructuras, ya sean familiares, amigos o socios, y que aportan capital para salir adelante con la actividad económica. En este caso, en Costa Rica, el término pyme se refiere tanto a las microempresas como a las pequeñas y medianas, y dicha categorización se realiza bajo la metodología planteada en la ley número 8262, que es la ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que contempla tanto características cualitativas como factores cuantitativos. Para el año 2007, en el último informe denominado Estado Situacional de la PYME, se determinó que en Costa Rica el 97.5% del parque empresarial estaba compuesto por empresas micro, pequeñas y medianas. Además, una pyme debe ser, para que sea catalogada, una empresa, para que sea catalogada como pyme, debe cumplir con los siguientes requisitos. Entre ellos, calificar como micro, pequeña y mediana empresa. Esta calificación se obtiene mediante la aplicación de una fórmula que contempla lo que son las ventas netas, los activos fijos y los activos totales. Tener permanencia en el mercado, ser una unidad productiva formal, clasificar dentro de las partidas de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas y cumplir con los requisitos del artículo 3 de la ley número 8262, que es el pago de las cargas sociales, el pago de las obligaciones tributarias y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, la presente investigación se desarrolla en la Universidad de Costa Rica, institución que se crea en 1940 bajo el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia con la ley número 362, que es la ley orgánica de la Universidad de Costa Rica. Dentro de los acontecimientos más importantes, resalta el año 2001, dado que bajo el decreto 8098 se declaró la Universidad de Costa Rica como una institución benemérita, tanto de la educación como la cultura costarricense. Ahora bien, la vicerrectoría a nivel de la Universidad de Costa Rica se cuenta con 5 vicerrectorías, las cuales son la vicerrectoría de administración, la de investigación, la vicerrectoría de vida estudiantil, la de docencia y la vicerrectoría de acción social. Para efectos del presente trabajo final de graduación, nos centraremos en la vicerrectoría de acción social, siendo importante destacar que es uno de los pilares fundamentales de la UCR, donde se establece un fuerte vínculo con la comunidad costarricense. Ahora bien, la vicerrectoría de acción social como tal está conformada por 3 extensiones, que sería la extensión cultural, la cual se encarga de la divulgación cultural y artística de la institución, de todo lo que realiza la institución en este ámbito. La extensión docente, la cual es una extensión que se encarga de la vinculación de la actividad académica como tal, y la sección de TCU. Estas 3 secciones que componen lo que es la vicerrectoría de acción social tienen la responsabilidad o su responsabilidad recae en la ejecución, coordinación, control y dirección de las actividades atinentes a sus respectivos campos. Ahora bien, una vez identificado lo anterior, tenemos lo que es la vicerrectoría de acción social, la cual plantea un proceso académico
interdisciplinario con los estudiantes y los docentes universitarios, en donde se vincula de una forma dinámica y una forma crítica con grupos sociales de las diferentes comunidades de nuestro país. Aunado a lo anterior, el TCU es parte integral del plan de estudios de las diferentes carreras que ofrece la Universidad de Costa Rica y se desarrolla por medio de las unidades académicas, con estos proyectos que se realizan en cada, o que plantea cada unidad académica. Algunos de los objetivos más importantes de la sección de trabajo comunal universitario es, por ejemplo, desarrollar procesos multidisciplinarios e interdisciplinarios. También vincular a estudiantes y personal docente con grupos sociales, promover conciencia crítica con respecto a la realidad de nuestro país y contribuir con las transformaciones de la sociedad. Estos son algunos de los objetivos, de los muchos objetivos que tiene la sección de trabajo comunal universitario. Ahora bien, es importante también destacar que la vinculación entre esta sección de trabajo comunal universitario es que vincula incluso los grupos con comunidades vulnerables, con lo que es la población estudiantil, siendo que a raíz de la entrevista realizada con el ingeniero Maynor Cordero Jiménez, el cual es el encargado de la sección de trabajo comunal universitario, nos informa que el proceso como tal que llevan los diferentes proyectos de TCU se inicia con lo que es la formulación a través de las comisiones de acción social, tomando en consideración la formulación de proyectos y el plan estratégico de las unidades académicas. Posterior, ya que el proyecto esté aprobado y en ejecución, la vicerrectoría realiza un seguimiento por medio de los asesores, ¿verdad? A nivel de vicerrectoría se realiza el seguimiento y finalmente se realiza una evaluación que básicamente consiste en cotejar los datos planteados inicialmente en el proyecto con las actividades que se realizaron según el informe que presentan anualmente los encargados de proyectos de TCU. Bien, ahora con respecto a los proyectos seleccionados, actualmente la Universidad de Costa Rica cuenta con 180 proyectos denominados TCU, los cuales cumplen con un objetivo en particular, que es apoyar de forma directa o indirecta a la institución. Estos proyectos de TCU se desarrollan en varias escuelas de la universidad, lo que permite mucha diversidad en los proyectos y en los enfoques que tengan. Del total de proyectos se analizó su objetivo principal y las poblaciones a las cuales se dirigían. Y posterior a esto se seleccionaron y analizaron 17 proyectos que están enfocados al sector PYME. Después de haber realizado el análisis, se seleccionan únicamente 3 proyectos a partir de filtros como lo son la población beneficiaria, el enfoque y relación con el sector PYME. Esto de acuerdo a las actividades que realizan con las PYME. Pues se utilizaron únicamente los TCU que realizan capacitación, asesoramiento o talleres con las PYME. Los 3 proyectos seleccionados son los que están en la pantalla, el TC 114, el TC 474 y el TC 228, que son los que cumplen con los 3 filtros mencionados. Vamos a describir cada uno de ellos. El primero es el TC 114, denominado Fomento del Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el cual inició en el año 1997 en la Escuela de Administración de Negocios, describiendo su población beneficiaria como las personas emprendedoras que formen parte de una PYME. La ubicación de sus actividades es la región central del país y sus principales actividades son la capacitación, actividades para emprendimientos, acompañamiento y asesoría. Por su parte, el segundo, el TC 474, denominado Capacitación a Microempresarios de la Zona de Occidente, marca su inicio en el año 2002, con unidad académica base en la acción social del recinto de San Ramón. Atiende a personas microempresarias de la Zona de Occidente, por lo que su ubicación se basa en la región de Occidente, como lo son los cantones de Palmares, San Ramón y Naranjo, y realizan actividades como capacitación, actividades que propicien divulgación de microempresarios y talleres. Por último, el tercer TCU seleccionado es el TC 228, Asesoría Agroeconómica a Organizaciones de Productores Agrícolas y Agroindustriales, perteneciente a la Escuela de Agronomía
de Economía Agrícola y Agronegocios en la sede central. Atiende a personas productoras agropecuarias agrupados en asociaciones u organizaciones de pequeños y medianos productores. Sus actividades son realizadas en la región central, San Ramón y Grecia, en la región Brunca y región atlántica del país. Realizan asesorías, capacitaciones, talleres y charlas. Ahora bien, en cuanto a la presente investigación, bueno, es importante indicar que se lleva a cabo el periodo de estudio de la presente investigación, comprende los años 2018 a 2020. Como parte del proceso de investigación se utilizaron 4 instrumentos para la recolección de información, los cuales son una matriz de variables comunes de los proyectos de TCU, la cual nace a partir del análisis y la revisión de cada uno de los informes que brindan los encargados del proyecto de TCU anualmente. También por medio de una encuesta se hizo la recolección de información, la cual se aplicó a las personas beneficiarias, además de una entrevista, la cual se aplica a las personas encargadas de los proyectos de TCU, y finalmente un grupo focal, a las personas estudiantes que estuvieron matriculadas durante el periodo en estudio. Es importante indicar que para la elaboración de los instrumentos se utilizó el método de triangulación de datos, el cual es un análisis de las perspectivas de las diferentes poblaciones involucradas, en este caso la población beneficiaria, los encargados de TCU y los mismos estudiantes que conforman o que hacen posible la elaboración de estos proyectos. Durante el proceso se tuvo colaboración por parte de la Escuela de Estadística principalmente, por parte de la máster Catalina García Santamaría, la cual es profesora de la Escuela de Estadística de la UCR, y la cual nos brinda colaboración en lo que es la validación de las técnicas utilizadas y de los instrumentos que se realizaron. Ahora bien, con respecto a la matriz de variables comunes, como les indicaba anteriormente, se utilizaron los informes de labores que se realizan anualmente en los años en estudio, en este caso 2018, 2019 y 2020, los cuales fueron solicitados, a las personas encargadas de cada uno de los proyectos. Para el análisis se realizó por medio de una estrategia de composición cromática, la cual se trabaja por medio de colores, en este caso 3 colores en específico, a fin de determinar el grado de similitud entre las variables seleccionadas con respecto a los 3 proyectos. En este caso, el color verde representa aquellas variables que son compartidas por los 3 proyectos como tal. El color amarillo representa que solo 2 proyectos comparten la variable, y finalmente el color rojo, que indica que únicamente un proyecto tiene dentro de su composición, ¿verdad?, una única variable. Ahora bien, todavía no. El proceso como tal consistió en detectar los aspectos más relevantes de cada uno de los proyectos, ¿verdad? En este caso, por medio del análisis de los informes, en donde se estableció 8 variables, de las cuales se pueden indicar algunas como la que es la vinculación, el presupuesto, el tipo de población y el nivel de gestión. En este caso, la vinculación es importante para determinar si el proyecto tiene o asociado o tiene relación con otras entidades. En el caso del presupuesto, para determinar si utilizan presupuesto ordinario o si también utilizan presupuesto extraordinario. El tipo de población, para determinar si es o se atiende a emprendimientos, asociaciones o pymes. El nivel de gestión, para determinar si las capacitaciones van enfocadas a lo que es incubadora de ideas, para ver si es para proyectos totalmente nuevos, o si es para emprendimientos, o si está más enfocado también a las pymes, entre otras más que se analizaron como parte de la matriz de variables. Es importante destacar que estas variables comunes son la base para la creación de los otros 3 instrumentos de recolección de información ya propiamente en campo, por lo cual se tomó en consideración cada una de las variables indicadas para conformar estos instrumentos y poder hacer
el análisis de cada una de las poblaciones involucradas en la ejecución de los proyectos de TCU. Ahora bien, examinaremos lo que es el instrumento denominado encuesta. Este instrumento fue aplicado a la población beneficiaria final, lo que quiere decir que es al emprendedor, porque muchas veces se tiende a ver como población beneficiaria también a sus familiares o a gente que lo rodea, pero en este caso es a la persona propiamente que participó o que conformó los grupos que manejan los proyectos de TCU. En este caso, se contó con una base de datos de 595 personas, las cuales participaron en los proyectos en los periodos en estudio ya indicados. Es importante destacar que con respecto al TC 228, posee la particularidad de que solo una persona participó. Esto por cuanto no se logró obtener una base de datos consolidada por parte de, un segundito. No se logró tener una base consolidada por parte de las personas encargadas de los proyectos de TCU, siendo que nos dirigieron principalmente a entidades externas, en los cuales eran entidades vinculantes. Sin embargo, a pesar del tiempo prudencial que se les brindó para otorgarnos la información, no fue posible obtener bases de datos consolidadas con los diferentes nombres, teléfonos y correos de las personas beneficiarias. Ahora bien, con lo que respecta a la técnica, se utiliza la técnica del censo, esto debido a que corresponde a una población finita. Además, tomando en consideración que hay una alta probabilidad de un porcentaje de no respuesta. En este caso, se considera conveniente utilizar la técnica del censo debido a que en caso de aplicarse muestra, aún con ajuste de población finita, el tamaño sería muy similar a la población total. La encuesta se realiza por medio de un formulario de Google Forms y se aplica vía telefónica y mediante correo electrónico. En este caso se obtuvo un total de 138 respuestas con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 7.31%. Otro de los instrumentos realizados para recolectar información es la entrevista, la cual se dirige hacia los encargados de los proyectos de TCU seleccionados. Se elabora un instrumento de 20 preguntas abiertas que contemplan las variables definidas previamente por medio de la matriz, como por ejemplo la gestión del proyecto de TCU, la gestión administrativa de la base, vinculación, presupuesto y seguimiento y divulgación de resultados. El instrumento se aplicó mediante la plataforma Zoom y su proceso de codificación consistió en primero transcribir la entrevista en un documento de Word. Posteriormente, se selecciona un color para cada variable seleccionada y para luego codificar las respuestas asignando el color a cada párrafo según la variable. Por último, se procede con el análisis de la información ya codificada y por último se utilizan los hallazgos más relevantes en la presente investigación. Por otra parte, el grupo focal es dirigido hacia los estudiantes matriculados en los proyectos de TCU en los años de estudio. Se elaboró un instrumento que sirvió de guía para el desarrollo de la actividad, en la cual consistía en una primera fase de preparación, donde se designan los roles de cada uno de los sustentantes y las pautas para llevar a cabo la actividad. También se elabora un instrumento de preguntas abiertas que de igual forma contemplan las variables comunes previamente definidas y se cuenta con la participación total de 7 estudiantes representados de los diferentes TCU seleccionados, para lo cual se obtuvo respuesta y participación de 3 estudiantes del proyecto TC 114, 2 estudiantes del TC 474 y 2 estudiantes del TC 228. El acercamiento con los estudiantes primero se realizó vía correo electrónico, en donde se les invitó a participar en un conversatorio virtual, se les adjuntó un enlace de un formulario en línea generado en Google Forms para obtener los datos de ellos y también saber la disponibilidad de horarios.
Posteriormente, se elige una hora y fecha de mayor incidencia con el fin de obtener la mayor participación de los estudiantes. Y por último, se envía un correo ya con la invitación formal al conversatorio virtual, el cual se realiza el 10 de julio del 2021 a las 2:30 de la tarde mediante la plataforma Zoom. Entre los principales hallazgos obtenidos de los instrumentos de recolección de información se encuentra las calificaciones aceptables respecto a las actividades desarrolladas en los proyectos de TCU, esto en temas relacionados con las exposiciones de los estudiantes, el ambiente de las sesiones y la información actualizada que se utiliza. También se detectan deficiencias en el manejo de la información por parte de los encargados de los proyectos de TCU, dado que no se cuenta con bases de datos consolidadas y actualizadas por periodo que permitan crear como un registro de necesidades por prioridades de las pymes que requieren apoyo, ya sea por primera vez o para darles continuidad. También, con respecto a los estudiantes, no existe como un filtro preciso que permite direccionar las funciones asignadas de los estudiantes dentro de los proyectos de TCU de acuerdo con sus perfiles profesionales, preferencias y áreas académicas. Donde la mayoría realizan el proceso de matrícula ajustándose a los campos disponibles dado la alta demanda, dado la alta competencia existente. También desde la perspectiva de los encuestados se determina la presencia de conductas inapropiadas en algunos estudiantes, por ejemplo, llegadas tardías, procesos inconclusos en los cursos impartidos y la falta de compromiso e identificación con la pyme asesorada. Por otra parte, desde la perspectiva de los estudiantes, se evidencia que la importancia que tiene para ellos el realizar el TCU para el desarrollo de las habilidades blandas, dado que les ayuda a sensibilizarse, comprometerse y ser empáticos ante las necesidades y carencias de la población beneficiaria. Además, se determina deficiencias en la comunicación y vinculación entre los diferentes proyectos de TCU y las escuelas de la UCR, determinado en el desconocimiento de la información escasa y dispersa sobre las funciones y disposiciones estandarizadas para planificar, organizar y ejecutar los proyectos de TCU. Asimismo, existe como un criterio uniforme entre los encargados de los proyectos de TCU con relación a las limitaciones presupuestarias que se tienen actualmente para desarrollar las actividades presenciales en el proyecto. Con relación al seguimiento, control y proceso de retroalimentación de orden técnico es insuficiente y esporádico debido a que no se contempla dentro de los objetivos de cada proyecto de TCU, justificado ante la insuficiencia de los recursos humanos y tecnológicos. Además, desde la perspectiva de los estudiantes consultados, el acompañamiento y trazabilidad que se orienta actualmente a las pymes posterior a la capacitación es deficiente. No existe una estandarización en cómo planear dicho seguimiento. No existen canales oficiales de promoción y divulgación de los proyectos de TCU a nivel de soporte de las pymes, ni tampoco permite visibilizar casos de éxito que motive a la persona empresaria a interesarse por el apoyo que brinda la UCR en particular. Y por último, se identifica que el control y seguimiento por parte de la BAS tiene un enfoque administrativo en la revisión de los proyectos de TCU. Esto dado que se realiza por medio de solo la revisión de los informes y refleja que no existe un análisis de aporte técnico, impacto, trazabilidad y asignación presupuestaria pertinente que se debe revisar periódicamente en los proyectos de TCU. Bueno, producto de todo lo descrito anteriormente es que surge la necesidad de crear un modelo de cuantificación del apoyo al impacto que se genera pues desde la Universidad de Costa Rica hacia los beneficiarios finales, ¿verdad? Y pues obviamente matriculados a los proyectos de TCU con apoyo a las pymes. Este modelo se vislumbra en dos fases. La fase número 1, que fue explicada al puro principio de la defensa, la cual hablaba de la estructura del modelo, la descripción de los modelos seleccionados, y la segunda fase, que son elementos ya propiamente de la propuesta, que son los alcances, las limitaciones, los aspectos relevantes que se necesitan conocer previo a la aplicación y las etapas justamente del modelo como tal.
Es importante aquí definir, ¿verdad? Que los modelos anteriormente descritos, pues lo que vienen a permitir es unificar en una estrategia, en una sola metodología, lo que es el proceso de medición, ¿verdad? Y en nuestro caso, el modelo de medición SIP-TCU viene a responder al proceso de medición de la contribución al impacto que realizan los proyectos de TCU, ¿verdad? Como definición, se maneja que es un modelo sistematizado creado con el fin de cuantificar el impacto, producto generado pues desde la trinchera del trabajo comunal universitario, y esto se moldea con instrumentos, con indicadores, con herramientas que son justamente creados pues para ese fin, ¿verdad? Los alcances que tenemos es un modelo que se puede generar básicamente para en este caso, ¿verdad? Justamente los proyectos de apoyo a las pymes. Estos vienen a resolver una guía básicamente teórica y sistematizada. Y se puede utilizar en proyectos que ya están en curso o que se pueden generar, ¿verdad? Y limitaciones tenemos una bastante importante que ya detallaron, que es la base de datos. En el momento del proceso de investigación no contaban con una base de datos pues consolidada, y eso es importante para darle fluidez, ¿verdad? Y concluir etapas del modelo como tal. Y en una parte de nuestro modelo, las metas de los indicadores no son propuestos, no son originados justamente desde este modelo, entonces eso vendría a ser una limitante que tiene. Como aspectos importantes que necesitamos conocer previo al modelo, se tiene la base de datos actualizada. Esto es porque en el momento de la investigación pues descubrimos que no se encontraban incompletas, tenían procesos de información repetitiva, o inclusive nos llegamos a dar cuenta que no existía, que no la manejaban justamente el proyecto, la manejaban pues terceras personas. Entonces una base de datos sólida va a permitir una base de datos sólida y estructurada va a permitir que se pueda generar justamente la cuantificación del impacto y el seguimiento. Así tenemos un orden secuencial y una aplicación cíclica y constante. Estas dos son muy importantes porque el orden secuencial se maneja por medio de etapas que son propuestas y más adelante pues también son explicadas a detalle. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos el orden secuencial, vamos a permitir una retroalimentación activa y correctiva una vez que se vuelve cíclica. Es decir, el modelo tiene la facilidad de llegar a la etapa número 5 y devolverse a la etapa número 1 ya con un proceso de mejora continua identificado. Para la cuantificación de este proceso se manejan instrumentos que son también bastante importantes, y ellos son aplicados a todos los agentes involucrados en el proceso. Y el seguimiento pues también fue parte del proceso de investigación identificado que no se estaba generando y no se conocía pues qué sucedía después de que las personas o los beneficiarios finales concluyeran el proceso de capacitación o el proceso de formación empresarial en la Universidad de Costa Rica, por lo que se propone también un seguimiento. Ya propiamente en las etapas del modelo, tenemos 5, y comenzando con la primera, lo que se busca es identificar las necesidades de los beneficiarios finales, alineados también a los objetivos del proyecto de TCU. Es decir, una vez que se identifican las necesidades de los beneficiarios finales, se puedan incluir por medio de una metodología estandarizada que se conoce como SMART, que permita crear unos objetivos, ya sean específicos, medibles, alcanzables, relacionados y temporales. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros, por medio de la identificación de las necesidades, poder alinear y poder estructurar esos objetivos con las necesidades reales que se contempla en la población. En este caso se coloca a modo de ejemplo un objetivo que tendría que, como tendría que quedar un objetivo basado en la metodología SMART. En la etapa número 2,
Es importante conocer cuáles son las personas que se involucran en el modelo y en el desarrollo pues también del programa, de los programas y el contenido temario que se manejan en el proyecto de TCU. En este caso pues identificamos el encargado del proyecto, los estudiantes matriculados, las empresas vinculantes y el beneficiario final. Para poder definir las acciones concretas necesitamos conocer quiénes son los agentes que están involucrados en el proceso como tal, ¿verdad? Y saber y poder alinear los objetivos, los deberes, las responsabilidades de cada uno de ellos en pro del compromiso que tengan ellos con el modelo de medición. Es decir, cada uno va a tener una tarea que hacer, una ejecución que hacer, sin embargo, eso no aísla la responsabilidad de cada uno de ellos. Es decir, estos niveles están enlazados de una manera tan cercana que para que el modelo funcione como tal y se tenga un panorama pues, muchísimo más claro, necesitamos también que cada uno cumpla con la función que le corresponde. En este caso, la responsabilidad de coordinación, de ejecución o de gestión. En la etapa número 3 se contemplan lo que son los instrumentos de medición que se van a cuantificar, con los que se va a cuantificar el impacto y las variables e indicadores que se mencionaban al principio. Entre los instrumentos de evaluación que se contempla el modelo, el primero es la empresa vinculante, ¿verdad? El análisis de las expectativas de la empresa vinculante. Esto es una serie de guía como preguntas y respuestas en las que intervienen justamente las dos partes, el proyecto de TCU y la empresa vinculante, y lo que se busca es básicamente alinear las expectativas y crear un panorama de participación clara en ambas partes, es decir, definir límites, definir necesidades, definir los alcances e inclusive la participación pues, que se espera de cada una de ellas. También tenemos la herramienta de autoevaluación de los roles de los estudiantes. Esto es porque en el proceso de investigación pues también se detectaron que muchos de los estudiantes no se sentían afines con las actividades que hacían en sus gestiones propiamente de TCU, y esto pues se traducía o se percibía por el beneficiario final como comportamientos apáticos, ¿verdad? Entonces lo que nosotros buscamos con este instrumento es crear una serie de preguntas que se aplica pues los propios estudiantes. Lo que permite definir son gustos, preferencias, características o afinidades en los que ellos puedan desempeñar y ellos puedan gestionar todas sus actividades pues con esas fortalezas ya detectadas, ¿verdad? Entonces se definen 3 perfiles con los que se puede el estudiante identificar. Sin embargo, es importante mencionar que estos perfiles no son excluyentes, es decir, no es que van a participar solo en una serie de gestiones relacionadas a ese perfil, Es importante aquí nada más destacar también que el encargado de TCU puede gestionar sus recursos basándose en los perfiles, pero no son excluyentes. El número 3 es el que adelantamos hace poquito, es el diagnóstico de las necesidades de formación. Esto básicamente lo que nos va a permitir es conocer cuáles son las necesidades que la población tiene desde el usuario final, ¿verdad? Y poder también conocer cuáles son los conocimientos que las personas ya traen a la hora de ingresar al proyecto de TCU. Es decir, parte de lo que nosotros encontramos en el proceso de investigación corresponde a que se crean brechas de conocimiento cuando lo que se imparte en el programa de TCU es muy avanzado el conocimiento que trae el microempresario, o desinterés cuando se presenta lo contrario, ¿verdad? Que es un tema con un conocimiento muy básico y el microempresario pues tiene una gestión, un conocimiento pues un poquito más grande. Entonces se busca crear niveles de formación con conocimientos homólogos.
El instrumento de la calidad percibida, pues esto se aplica al finalizar la capacitación y básicamente lo que nos busca es una forma de retroalimentación que permita el proceso de una mejora continua. Esto está basado en 5 aristas y lo que busca pues justamente es conocer cuáles son las oportunidades de mejora que te tienen en el proceso desde todas las áreas que se evalúan. Asimismo, tenemos el instrumento para los seguimientos de beneficiarios finales. Esto básicamente está dirigido pues justamente a los beneficiarios finales una vez que terminen el proceso de capacitación. Se da un periodo de gracia para que logren aplicar los conocimientos generados, ¿verdad? Desde el TCU, el proceso de formación empresarial que se genera en el TCU, pero justamente lo que se busca es tratar de conocer qué ha pasado esa pyme desde su participación. Ha logrado avanzar, se mantiene en el mismo proceso, ya se formalizó inclusive, y eso es justamente lo que nosotros buscamos con este instrumento. Bien, de acuerdo a las variables de medición que se van a utilizar para el modelo matemático y para la etapa número 4, que posteriormente vamos a revisar, tenemos 3 posibles variables. Las 3 están ahí en la pantalla y podemos describirlas. Por ejemplo, la variable de calidad, que son aquellos asociados a los resultados de operación de los procesos claves de la organización. Los indicadores que se vayan a catalogar bajo la variable de servicio serán los que vayan orientados a la calidad de la prestación de un servicio, como la satisfacción o la percepción por parte del usuario, mientras que los indicadores con variable estratégica son aquellos que se asocian al cumplimiento de los objetivos fundamentales de la organización, es decir, los objetivos más importantes. En la siguiente diapositiva vamos a poder revisar los indicadores según las variables de medición a la cual pertenecen. Tenemos que para la variable estratégica se plantearon 4 indicadores. El primero es la aplicación del conocimiento adquirido, que el objetivo es determinar el porcentaje de beneficiarios que logran poner en práctica lo aprendido. El segundo es el impacto percibido por los beneficiarios finales, que su objetivo es identificar el porcentaje de beneficiarios finales que perciben un impacto positivo en su negocio a raíz de la participación en el proyecto de TCU. El tercero sería la formalización de las pymes, que es determinar el porcentaje de las pymes formalizadas producto de las capacitaciones o asesorías brindadas por los proyectos de TCU. Y el último de la variable estratégica son beneficiarios con apoyo exclusivo del proyecto de TCU. Lo que busca es identificar el porcentaje de beneficiarios que han percibido apoyo por parte de otras instituciones u otros proyectos de TCU. Dentro de la variable de calidad tenemos 2 indicadores. El beneficiarios finales atendidos, que busca identificar el porcentaje de población atendida que culminó la participación en un periodo definido. También la capacidad instalada del recurso humano dentro del TCU, que busca identificar la cantidad de estudiantes disponibles para la atención de cada uno de los beneficiarios finales. Dentro de la variable de servicio encontramos más indicadores. El primero es la satisfacción de beneficiarios finales. Cuyo objetivo es determinar la cantidad de personas satisfechas con el proceso de capacitación. El segundo, la percepción sobre la fiabilidad. Nos va a permitir obtener la percepción que tienen los beneficiarios finales sobre la fiabilidad. Igual, percepción sobre la capacidad de respuesta, la percepción sobre la seguridad, la percepción sobre la empatía, que todos estos tienen por objetivo obtener realmente las percepciones que el usuario final tiene acerca de esos temas. Por último, la percepción sobre los elementos tangibles, que busca medir y obtener la percepción de los beneficiarios finales sobre elementos tangibles, como lo pueden ser el material didáctico, el material tecnológico, entre otros. Continuamos.
Steph, no se le escucha. Gracias. Asimismo, se tiene aquí como el proceso de aplicación o el orden de ejecución que se desarrolla el modelo propuesto. En este caso tenemos el contacto con la empresa vinculante, la cual es definido por el instrumento de evaluación a empresas vinculantes. Tenemos la matrícula de los estudiantes, en este caso pues también se aplica el instrumento del rol, que ya se comentó anteriormente. El inicio de las capacitaciones, en este caso se aplica el diagnóstico de las necesidades y los niveles de formación. Cuando se tiene la finalización de las capacitaciones se aplica el de la calidad percibida. A su vez, una vez que pasa el tiempo de gracia, se aplica el instrumento 1, así como los indicadores, y el seguimiento número 2, también con los indicadores. Esto en paralelo se aplica el protocolo del manejo de la información, el cual se va a describir pues más adelante. Entrando en la etapa número 4, verificación y valoración de la contribución al impacto, encontramos el modelo matemático, la estructura que hemos planteado dentro del modelo, el cual contemplará los resultados de la aplicación de los indicadores que ya vimos, escalados el resultado de 0 a 100%, y se utilizará una ponderación del resultado. Esto para determinar la contribución al impacto. La ponderación se va a realizar de acuerdo a unos pesos definidos. Esos pesos los calculamos de acuerdo a el cual tres niveles de importancia. Como vemos, tenemos tres tipos de variables: la estratégica, la de servicio y la de calidad. Entonces vamos a hacer esto, las tres variables para definir cuál es más importante. Y de esa forma es que debe tener dentro de la concepción. La variable sea moderadamente más importante. Y la importancia fuerte se coloca cuando la importancia sea fuerte o esencial de una sobre la otra. Pasamos. Daniel. No se escucha, ¿te oí? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, es que está como pegado el internet o el audio. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Sí, correcto. Que acabo de conectar la compu, creo que por baja la calidad de todo, como estaba descargando. Bueno, continuemos. Con respecto al modelo de SAPI, a la jerarquización que realizamos, ahí vemos la tabla ya en donde se comparan las variables en la columna número 1 en todas las filas, y se compara con cada una de las filas. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, un hola. poquito cortado, pero sí. Ok, no estoy en mi casa, pero bueno, eso no va a pasar el día del evento. Bien, voy a continuar. Como podemos ver, ambas, cuando se encuentran una variable consigo misma, se cataloga con el valor de 1. Cuando se encuentra una relación moderada, como por ejemplo el primer estrés que podemos ver ahí, significa que la variable estratégica tiene una importancia moderada sobre la variable de servicio, mientras que esa misma variable estratégica tendrá una importancia fuerte sobre la variable de calidad. De igual forma, al inverso, tendríamos un tercio para la variable
de servicio comparada contra la estratégica. Y la variable de calidad será una quinta parte de la importancia sobre la variable estratégica. ¿Cómo se me escucha? Más o menos bien, si no quito la cámara para... Por el momento quita la cámara, ¿no? Sí, me escuchan mal. Sí, mejor para que me puedan escuchar. Creo que ahorita es más importante. En el segundo cuadro podemos ver que se realiza la sumatoria de todas las columnas y tenemos la sumatoria total. Entonces, en el segundo cuadro realizamos la normalización de los datos, lo cual nos hace tomar la sumatoria total como el 100%, de forma tal que vamos a sacar los porcentuales, dividiendo el 1 entre el 1.53, el 0.33, dividido entre 1.53, el 0.20 dividido entre 1.53, para obtener así los porcentajes que vemos de abajo, 0.65, 0.22, 0.13, así sucesivamente con toda la tabla, lo cual nos permite obtener los pesos al momento de sumar horizontalmente los resultados obtenidos, de forma que nuestros resultados de pesos para las tres variables serán: la estratégica tendrá un peso de 0.63, la de servicio un peso de 0.26 y la de calidad un peso de 0.11. Continuamos. Ahora sí me escuchan mejor, ¿o no? Sí, correcto, sí se escucha. Ok. Dichos resultados de pesos se van a tomar en cuenta dentro de nuestro modelo matemático, que es este cuadro, que lo que va a hacer es calcular un promedio ponderado de acuerdo a los pesos establecidos. Como podemos ver, están los 12 indicadores que establecimos, la variable a la cual depende ese indicador y el peso que se le asignó de acuerdo a la tabla que acabamos de ver. Entonces hay indicadores de calidad con peso 0.11, indicadores de servicio con peso 0.26, indicadores estratégicos con peso 0.63. Una vez que se realice la aplicación de los indicadores, se obtiene el resultado catalogado de 0 a 100, se coloca ahí, se multiplica por los pesos y se obtiene una ponderación por cada uno de los indicadores. Posteriormente se suma al final y se obtendría el total de la ponderación. Esa ponderación total se divide entre el peso de la sumatoria de todos los indicadores para obtener la nota, la cual será evaluada según el rango que vemos a la derecha. En cuanto a deficiente, será de 0 a 70. Si la nota da de 71 a 85, será aceptable. Y de 86 a 100, excelente. Podemos ver un ejemplo en la siguiente diapositiva, en donde pusimos a todos los indicadores una nota perfecta de 100, y entonces obtenemos una ponderación sumada de 430, que dividida entre la cantidad entre la sumatoria de todos los pesos, nos da un 100 como nota. Eso nos va a generar una calificación catalogada como excelente. Es importante rescatar que cada una de los posibles resultados, sea deficiente, aceptable o excelente, conllevará un plan de acción que está dentro del documento escrito. En caso de que sea deficiente, se deberán de tomar acciones correctivas y revisar a profundidad la causa raíz del no cumplimiento del parámetro. En caso de que sea de 71 a 85, se considera aceptable y se deben evaluar oportunidades de mejora con el fin de optimizar el desempeño. Y en el caso de una calificación catalogada como excelente, un rango entre 85 y 100, se evidencia una alta contribución al impacto en la población beneficiaria. Continuamos. Así como última etapa se tiene el seguimiento de la presentación de los resultados del modelo, y en este caso pues tenemos el uso de dos herramientas. La primera es el control de seguimiento del modelo. Esto pues básicamente esto es porque al ser un modelo
con un flujo de información integral y con bastantes elementos, pues se requiere que el encargado tenga como un panorama más general, ¿verdad? De los procesos, de las etapas y del estatus de cada una de ellas, ¿verdad? Y así se pueda considerar si cumple o no cumple, o si requiere inclusive pues de acciones correctivas o de temas inclusive hasta de mantenimiento, ¿verdad? Esta herramienta pues permite identificar esos aspectos de mejora relacionados a cada una de las etapas y así generar acciones que permitan llevar ese proceso a una mejora continua y crear inclusive estrategias planteadas para las decisiones en pro, pues obviamente de siempre mantener toda la información antes de tomar las decisiones, ¿verdad? Esto básicamente, llegar a la etapa 5, se revisan los datos de las etapas anteriores, se proceden a la mejora continua o las acciones que proceden a la mejora continua y se vuelve a generar la etapa número 1, por lo cual se determina y se vuelve a hacer ahí el énfasis de que el modelo vuelve a ser cíclico. Y pues también tenemos la presentación de los resultados. Esto se debe a que se determina una deficiencia encontrada en el proceso de investigación, ¿verdad? Y no había pues un proceso como más estandarizado o un proceso pues, ¿verdad? Uniforme en la presentación de resultados, ni interna ni externa. Entonces, una vez que se presenta eso, pues se crea también una herramienta que justifica básicamente una estructura muy centralizada, ¿verdad? Muy puntual de la información que se desea compartir y pues va a permitir justamente a la población beneficiaria establecer flujos de información de manera actualizada. Entonces la comunicación pues vuelve a ser un poquito más eficiente porque ya hay un proceso o una metodología justamente de presentar información, ¿verdad? Ese procedimiento pues también nos va a funcionar al encargado pues hacer un pass down de información. Y esto básicamente a las futuras generaciones, ¿verdad? De estudiantes o inclusive de nuevos encargados del proyecto de TCU, pues hacer un pase de información y que no se tenga que cortar y empezar pues básicamente de cero. Todo esto va a ser resguardado por un protocolo de manejo de la información que se propone. Esto va a ser en un ámbito de aplicación a todas las personas que tengan contacto o intervención en el flujo de la información que se genera y en la base de datos. ¿Por qué? Porque en mucha gente de mucha información se mantienen datos personales, situaciones, ¿verdad? Formularios y de repente pues también tenemos que resguardar esa información y en este caso se utilizan dos herramientas adicionales. El consentimiento informado, que básicamente es informarle a la persona que va a utilizarse, o sea, que se va a crear una base de datos en la cual se puede contemplar, o sea, si lo desea, su información y se le va a dar un fin específico, una forma específica de almacenamiento y que evidentemente la base de datos va a ser con el fin de crear un seguimiento. Y el acuerdo de confidencialidad lo que va a permitir es hacer un resguardo de la información, aunque la persona ya se haya desvinculado del proyecto de TCU, es decir, estudiantes que ya salieron cumplieron pues sus 300 horas o encargados inclusive de proyectos que ya no formen parte, ¿verdad? Entonces, al no formar parte no significa que pueden ir a revelar información que se maneja como confidencial. Entonces, con un acuerdo de confidencialidad, pues también nos blindamos por ese lado. Y aquí, básicamente, pues en forma de resumen, lo que se ve es etapa, procesos, instrumentos y el producto. En la etapa número 1, el producto que vamos a obtener, ¿verdad? De manera resumida, es la creación de objetivos alineados a una metodología y basados en las necesidades detectadas desde los beneficiarios finales. En la etapa número 2, se va a conocer cuáles son los agentes involucrados y el grado de responsabilidad que tengan en cada una de las etapas. La etapa número 3 es la consideración y la recolección de información por medio de los instrumentos para llegar a la etapa número 4 que va a permitir la cuantificación de esa información. La etapa número 5 es la valoración de la información que va a tener el
encargado de TCU y el uso de instrumentos para compartir o no información alineados a la mejora continua. Una vez que se termina, se aplican las medidas correctivas o preventivas que se tengan que hacer y se devuelve la etapa 1 y el ciclo vuelve a empezar. Conclusiones. Luego de realizar la conceptualización de aspectos teóricos mediante la consulta bibliográfica en el capítulo 1, se define como principal conclusión que no existe una metodología de medición de contribución al impacto que reúna las características o herramientas que se ajusten a las particularidades de los proyectos de TCU. Por lo tanto, es necesaria la creación de un modelo de medición que permita cuantificar la contribución al impacto de los proyectos de TCU, facilitando de esta forma a los involucrados en el proceso la cuantificación de los beneficios obtenidos y percibidos por los usuarios finales, así como los recursos gestionados por la Universidad de Costa Rica. ¿Me escuchan bien? Sí, tengo que quitar cámara. Ok. Además, luego de revisar la normativa, estructura, gestión y metodología de evaluación actual utilizada por la Directoría de Acción Social, la universidad, pues se concluye que la universidad utiliza una normativa con el fin de delimitar las funciones de cada una de las extensiones. Sin embargo, desde la creación, que fue en el año 1980, han transcurrido 42 años, por lo cual se concluye que esta normativa puede llegar a ser obsoleta en muy poco tiempo y por ende no estar actualizada y no permitir la flexibilidad necesaria para que los procesos y los programas de la vicerrectoría tengan un beneficio en pos de la mejora continua. Por otra parte, la gestión y metodología de evaluación que actualmente utilizan para los proyectos de TCU es mediante los informes de labores, lo cual coteja, como ya lo hemos visto, lo que se plantea, los objetivos del TCU versus lo realmente realizado a través de las capacitaciones. Sin embargo, esto no evidencia que haya un proceso de retroalimentación activa y constante que se base en las necesidades actuales del entorno empresarial, por lo cual se concluye que la aplicación del modelo de medición propuesto contemplará las necesidades las necesidades reales de las pymes, lo cual permite dirigir, coordinar y gestionar los recursos de una manera óptima. Por otra parte, en el siguiente, el proceso de recolección y análisis de información, como ya vimos, fue mediante la aplicación de 3 instrumentos, al menos a nivel de campo: la encuesta, entrevistas a profundidad y grupo focal, de lo cual se pudo concluir que no se cuenta con una base de datos actualizada, consolidada, estandarizada, que permita llevar el control real de las necesidades y dar trazabilidad a los participantes. Además, se encontraron deficiencias con respecto a los estudiantes matriculados. Como ya lo hemos visto, no existe un filtro para direccionar las funciones según los perfiles profesionales y preferencias de cada uno de los estudiantes. Esto impacta directamente en la calidad del servicio final y esta situación ha provocado conductas inapropiadas, como llegadas tardías, procesos inconclusos y definitivamente se ha demostrado en algunos casos falta de compromiso e identificación con la pyme asesorada. A nivel interno, además, se evidenció que no existe comunicación ni vinculación entre los proyectos de TCU y las respectivas escuelas de la UCR. También se concluye que el seguimiento, control y proceso de retroalimentación actual es de orden técnico, es insuficiente y esporádico, debido a que no se contempla dentro de los objetivos de cada uno de los proyectos, dado que, dicen ellos, no se cuenta con los recursos humanos y herramientas tecnológicas para llevarlo a cabo. El seguimiento actual, por lo tanto, es por medio de los informes de labores, es de orden meramente administrativo, más no técnico, al no medir la contribución al impacto. Por otra parte, no se cuenta con canales oficiales para la promoción y divulgación de los aportes que se brinda a las pymes. En vista de lo anterior, se concluye que los hallazgos detectados fueron
contemplados dentro del modelo propuesto. Por otra parte, ya en el modelo como tal, se plantea la propuesta en donde se solventan las necesidades detectadas en el proceso de investigación mediante la inclusión de métricas e indicadores que permiten la valoración periódica, como ya lo vimos, además de un plan de promoción y divulgación concreto y herramientas de uso interno para la valoración de los perfiles de los estudiantes y de entidades vinculantes. Siendo ciertamente la característica más importante el hecho de no requerir una inversión económica directa, sino únicamente una inversión de tiempo y correcta gestión de los recursos ya asignados. Y así tenemos también las recomendaciones, ¿verdad? Que la primera sería la implementación de un plan piloto, esto que nos permita pues validar toda la información que aquí se presenta, que las herramientas tengan la funcionalidad para las cuales fueron creadas y que el modelo en sí, las etapas pues cumplan también su finalidad. La información debería ser compartida en línea, no debería ser manejada inclusive por terceras personas, por lo cual se propone o se recomienda una creación de un espacio de información compartida. Esto también pues va a generar la oportunidad de que los futuros estudiantes y futuros encargados del proyecto pues también tengan la facilidad de tener inclusive la trazabilidad de la información y venir pues justamente para aplicar el modelo, ¿verdad? Si se incorporan los objetivos dentro del seguimiento, dentro de los objetivos del TCU como tal, se puede generar y se puede gestionar recursos para cumplir el seguimiento tal cual, ¿verdad? Por lo tanto, una recomendación sería el seguimiento que sea incluido también entre los objetivos del TCU. Al estudiante, pues, se le genera un bagaje de conocimiento importante, pero si nosotros incluimos al estudiante en el desarrollo del modelo de medición, pues también vamos a generar ese conocimiento adicional, ¿verdad? Por lo que no solo el proceso de obtención de horas, ¿verdad? En la ejecución, sino pues también de conocimiento como tal. En este caso, pues también se recomienda una estrategia de distribución de horas del estudiante. Esto porque muchas veces el estudiante termina sus 300 horas y se va, ¿verdad? No hubo más seguimiento, no hubo nada y pues las personas que vienen detrás de él o que vienen pues justamente ingresando no tienen un conocimiento. Sin embargo, si se recomienda una estrategia de distribución de horas en las cuales se contempla, por ejemplo, las últimas 40 horas de que hagan falta para hacerle el pass down de la información a las personas que vienen ingresando, permiten la continuidad inclusive hasta de proyectos y el beneficiario final pues no percibe que se quedan los procesos inconclusos. Vamos a ver, el orden establecido es importante y incluir todos los elementos porque como se mencionó es un modelo integral y es un flujo de información bastante robusto. Intervienen muchísimas otras áreas y no solamente ¿verdad? Esporádicas, sino una vez que nosotros se contempla todo el orden en un orden establecido y los elementos importantes pues van a generar una información robusta que va a permitir la toma de decisiones pues muchísimo más acertadas. La comunicación, el plan de comunicación, eso fue una deficiencia que también se detectó en el proceso, por lo cual se recomienda que esto sea pegado a los lineamientos y normativas que tengan que ver con las gestiones de comunicación, las que están pues obviamente vigentes y los cambios que se vayan a generar pues próximos. Un sistema de reconocimientos hacia los encargados del proyecto de TCU que hayan obtenido una nota en el modelo de medición de excelencia, puede generar también interés, despertar interés entre los otros proyectos de TCU si así lo quisieran, ¿verdad? Para que poder ser tomado en cuenta en una publicación en redes sociales, un espacio en las jornadas de acción social, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de reconocimientos que no necesariamente tienen que ser económicos por la gestión justamente de acción social. Y finalmente se incluye como recomendación un proceso de capacitaciones a manera de inducción por los autores de esta propuesta, donde básicamente se detallan pues muchísimo más a profundidad aspectos importantes a la hora de implementar el modelo. Les damos muchísimas gracias por su tiempo y nos quedamos atentos a sus consultas. Listo. Duramos 1 hora 13 minutos. Pero tranquilos. Yo les dije desde el inicio que la primera vez siempre sucede eso. Demasiado. Además, tenemos apenas una semana de práctica, pero no se preocupen.
un grupo me salió en 1 hora 20. Una vez después lo bajaron. Y así que tranquilo. Y eso lo van a lograr, digamos, con fluidez y práctica. La práctica, práctica. Por eso yo he sido ahí, ¿verdad? Como muy, muy enfático en que ahora, digamos, estos días igual, ojalá, ¿verdad? Sus posibilidades puedan todos los días sacar un ratito. También individualmente cada uno, ¿verdad? Y se trabaja. Y a nivel general de la presentación, chicos, yo lo veo bien, ¿verdad? Y bueno, aspectos ahí vamos señalando, digamos, el tema de la presentación, pero bueno, ya ahí también conforme Erika gane fluidez, ahí ella va a hacer la presentación. Nada más ahí como hablamos ahora, pues cuando hagan la presentación inicial, pues al referirse al tribunal, el grado académico y el nombre completo de ellos. Okay. Tema de fluidez, que estamos bien, ¿verdad? Que eso es lo hacen en la práctica. Por ahí en un momento, ¿verdad? Tuvimos un inconveniente con un micrófono. Lo que hablamos el lunes fue que estar atentos a que si se apagó el micrófono, en qué momento lo enciendo. Que no es un pecado mortal, pero sino que y a fin de cuentas yo lo que digo son, a veces se pierden como segundillos. En el caso, cuando, bueno, Daniel, yo no me metí ni nada, lo dejé, porque es parte de la práctica. Si eventualmente no sucediera eso, lo que hacemos es una pausa. Piden ahí, ¿verdad? Bueno, vamos no, para que no se pierda, digamos, para que también Daniel no se pierda y se enrede, y tampoco el tema del tiempo y la información. Entonces, en el momento que se pierda alguien, tal vez ahí nos ponemos de acuerdo y que alguno, digamos, modere. Que entonces, un ejemplo, que sea Erika. Ya mandar a que Erika se nos vaya, pero tener como ahí como un plan en eso. Entonces, si alguno se desconecta, entonces vean, disculpen, vamos a arreglar aquí un problemita técnico, porque eso se sale totalmente de nuestras manos. Entonces, eso para tenerlo. Por eso ahí no metí, digamos, mano ni nada para no, porque es parte de la práctica, ¿verdad? Es esa vivencia que nos vamos a tener. Y como lo mencionó Daniel en algún momento, si ya, porque Daniel hoy no está en la casa, entendí, pero si ya están en la casa y ven que es un tema que le están dando problema, entonces ustedes dicen, vean, con permiso, voy a apagar la cámara para mejorar un poquito, digamos, el tema de internet. Okay. Hoy el tema es que no estoy en la casa, pero en la casa realmente Sí. No, pero igual por aquello, con estas lluvias, yo Sí, por ante ejemplo, cualquier eventualidad, digamos. Sí, también puede pasar, ¿no? Que se vaya la luz o lo que sea. sí, exactamente. Entonces, y también hay un tipsillo, ¿verdad? Bueno, por situaciones, por aquello el teléfono ahí a mano, ¿verdad? Si tienen la posibilidad de que rápidamente hagan el cambio al internet móvil con tal de seguir y si no pedimos como pausa. Eso por ahí. Y Steph, al rato te me aceleras un poquito y entonces te escuchas, ¿verdad? Como que estás ahí, ¿verdad? Como jalando. Pero también es un tema, ¿verdad? De fluidez. O sea, es un tema, nada más hago la observación para que veamos esas cositas. Igual ustedes después van a ver el video. Y por el momento, chicos, vería eso, esas cositas. Tema bueno, el tiempo que lo vamos a mejorar con la fluidez, la presentación, ahí micrófono, internet y cuidar ahí el tema, digamos, de la aceleración. En algún momento, ¿verdad? Se vayan a sentir presionados con eso. Pero de momento, chicos, eso es lo que mencionaría ahorita sobre esta práctica. Y que yo creo que van a ver que más bien estos días que van a estar como mañana, pues a mañana. Cuidado, el lunes ya venimos y el lunes bajamos, van a ver, no se asusten también si de repente, mira, ya bajamos a 50. Así, porque es la primera semana que están practicando. Nada más hay un paréntesis, ¿verdad? Si eventualmente nos dicen que por un lado, ojalá, ¿verdad? Que mañana o estos días nos responden y nos den una fecha dentro de 15 días o menos, y ya ahí sí sería la que le pongan bastante. Sí, profe, y así, digamos, en este caso, bueno, duramos mucho porque ya uno desea como decir La muchas primera cosas. vez, sí, yo les dije, sí, que la primera vez sucede, vean, históricamente de mis grupos y así que hemos hecho, todo de primera vez conmigo, así, 1 hora se pasa. No tengo ningún grupo, por eso tampoco se sientan mal, no tengo ningún grupo que menos de 1 hora en la primera
en la primera sesión. ¿Sí? Y, Y todas y- estas cosillas de que ahí eso es parte de la práctica, de que se va el micrófono y ya después van a ver, ya lo tienen tan coordinado y tanto que ya donde dicen, mira, ya Daniel va diciendo esta palabra, yo ya casi entro, entonces me voy alistando, porque repiten tanto y que ya Ujú, ustedes hasta el forrillo lo pierden, van a ver ya después de 4 prácticas, van a decir, no, ya esto me lo sé, no necesito el forrillo. Si tiene, otra cosilla que les tenía, si tienen forrillo, ya sea es papel o otra computadora ahí al frente, igual lo pueden usar, nada más que no sea como muy visible, ¿verdad? Que están leyendo del otro lado. Eso van a ver que a lo largo no lo van a necesitar. Ahorita tal vez sí, ¿verdad? Ahorita están ahí viendo la otra computadora, pero ya después de tanto darle a ustedes, como les decía, mira, ya Daniel va por esta palabra y ya yo entro. Entonces, ujú, pero sí lo Súper. usan, nada más que no queda como muy visible que lo están leyendo, así que lo están viendo. ujú. ok, Y si leen, perdona, ya te doy la palabra. Y sí. si lo están leyendo, que tampoco es un pecado, más bien ahora tienen esa ventaja, marquen bien, digamos, para que no sé, porque a veces uno cuando lee empieza a ver así como dice tal es de y va corrido, ¿verdad? Sino que como hacen, digamos, los periodistas con el teleprompter, ellos están leyendo las noticias, pero al final uno no nota, ¿verdad? Que ellos están leyendo, pero entonces nada más pausado, ahí van, que no vean que van corridos. Pero van a ver, al rato ya ustedes no necesitan ni el folio. Ahora sí, ya no, perdona. No, profe, lo que le iba a preguntar era que, bueno, obviamente eh, tenemos que empezar, como dicen, a recortar, ¿verdad? Decir menos porque yo Tal siento vez, que tal todo vez lo todavía dijimos no rápido. recortemos. Van a ver, todavía Ajá. no pensemos en recortar. Y cuando ustedes cuando van a ver el video, van a ver que hay, digamos, como muchos huequitos. Pero Ujú, son de ujú, así, ¿verdad? Segundos, de 3, 4 segundos. Pero eso al final suma. ¿No? Entonces, todavía tranquilos. O sea, todavía, salvo que nos metan presión con la defensa, que nos digan, vean, en la primera semana de julio, pero primero, digamos, logremos fluidez y esa fluidez les va a permitir, digamos, ahorrarse segundos. Y ya si vemos que no salimos, eventuamos el recorte. También te digo, digamos, de los grupos que hemos empezado con 1 hora, ninguno le hemos tenido que recortar. Todo lo ganan, digamos, con la práctica y la fluidez. Más bien después me han dicho, uy, profe, ¿cómo bajamos a 35? Entonces empiezan a pensar, un grupo 1 hora y 20 y de hora y ujú. 20 por esos detallitos de que cuando ya ustedes tengan coordinación va a haber eso de que, y a veces no se siente, pero cuando vean el video, que hasta pasar la diapositiva, ¿verdad? Mientras Ujú, Erika caliente y entra, se fueron 3 segundos, entonces ya sumó eso, y si son 3 segundos por diapositiva y son 40, entonces 40, son al final minutitos que se van ujú. sumando. Pero no, tranquila, todavía no te preocupes por eso de recortar. Y ahí van a ir midiendo que en algún momento eso sí, vas a decir, mira, aquí yo di como mucha vuelta. Y ahí va a ser importante que vean el video, que van a decir, mira, aquí esto repetí y tal vez dije esto que no tenía que haberlo dicho y ahí me perdí 3 segundos. Entonces, pero es práctica y fluidez y ver el video para que lo puedan analizar. Ok, perfecto, ¿Sí? profe. De momento, como les digo, la verdad que en la experiencia que tengo no hemos tenido que recortar, pura fluidez nada más. ¿Y cómo vio la presentación? ¿No vio así como ninguna recargada No, la o algo presentación está que... muy bien, me gusta mucho, la verdad. Sí, Ok, en la presentación, y igual no he visto, digamos, así como falta de ortografía o algo, pero siempre lo revisan por ahí, por aquello, pero yo no he visto, digamos, así como que un errorcillo ortográfico. ok, Pero no, la presentación y color está muy bonito, y el diseño está muy bonito, me gusta mucho, la verdad. ok, perfecto, profe. Más bien, entonces, bueno, muchísimas gracias. Ya nos extendimos bastante hoy. Y entonces el lunes esperamos volver con menor tiempo a Más practicar. práctica, más fluidez Sí, y 20 minutos ustedes menos. mismos, ¿verdad? Sí, exacto, y el trabajo, tanto, digamos, en grupo como individual. Ujú, ujú. este, cuando tengan, todos estamos prensados, pero ya cuando tengan un ratito ahí individualmente, ustedes practican y para que vayan ganando como esa fluidez. Ahí se encierran en el cuarto
y empiezan a practicar. Eso es también un trabajo individual que uno lleva. Ya cuando entonces trabajan en conjunto, ya lo avanzan bastante. Pero al final mi mensaje es, tranquilos, esa hora 13, no se preocupen, van a ver que la van a bajar. Y yo les dije, por eso les dije que el día la primera vez siempre nos vamos de una hora. Está bien, profe. Más bien, muchísimas gracias. Y entonces el lunes, si Dios quiere, Sí, si Dios quiere, el lunes. volvemos a Vemos. conectar. Ahí nos envía entonces el video y para verlo, repasarlo y también para que le quede a Melissa. Sí, ya casi se los voy a descargar de un solo y se los mando. Está bien, profe. Muchas gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Bueno, chicos, Hasta luego. cuídense Buenas mucho. noches. Ahí me Buenas saludan, noches. Amel, que se recupere pronto. Ok, bueno. Hasta luego. Chao. Gracias.